compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, invitados especiales, público en general. De acuerdo al informe de pobreza 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, CONEVAL, en México el número de pobres incrementó de manera considerable, al pasar de 53.3 millones en 2012 a 55.3 millones para 2015, lo que representa el 46.2% del total de población a nivel nacional que vive bajo esta condición. Para atender la pobreza en México, en el año 2013 se destinaron 850.34 millones de pesos. No obstante de dicha inversión, el informe describe que al menos 10 estados de la República Mexicana aumentó el número de mexicanos en pobreza y también los que se encuentran bajo la condición de pobreza extrema, es decir, aquellos que no tienen ni para comer. Dichos estados son Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. Determinando que la responsabilidad de dicha condición es compartida entre el gobierno federal y los gobiernos locales. El CONEVAL considera que el combate a la pobreza tiene que ver principalmente con dos aspectos: la política social y la económica, por lo que están implicadas muchas dependencias, no solo la Secretaría de Desarrollo Social y los estados, sino también los municipios que deben participar en esta tarea. La medición de la pobreza incluye una clasificación de 4 niveles, que van desde la pobreza extrema, moderada, vulnerable por carencias de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y además por los bajos ingresos que están en la línea del bienestar, lo que implica que al menos el 79.5% de la población mexicana vive en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Algunas acciones o políticas públicas pueden contribuir a la mejora de condiciones en educación o salud, incluso de seguridad social en la población en pobreza, pero no se mejora el acceso a la vivienda, ni a servicios, ni a alimentación, y menos aún el aumento en los ingresos de los mismos, lo que los mantiene en situación vulnerable o de pobreza e incluso pobreza extrema. Es decir, las acciones para generar un avance significativo en la población bajo estas condiciones deben ser integrales y multifactoriales, y el que mejoren un solo aspecto de su entorno social o de acceso a algún servicio público no los eleva de condición, o peor aún, no los saca de esta. El artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social establece que la determinación de las zonas de atención prioritaria se orientará por los criterios de resultados para el efecto defina CONEVAL. En el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal determinar anualmente las zonas de atención prioritaria. En el artículo 30 de la ley se señala que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza que emita el CONEVAL. Por otra parte, en el artículo 30 del reglamento de la ley se establece que la Secretaría de Desarrollo Social dará a conocer los distintos instrumentos de política social y los procedimientos que se utilicen para la determinación de las zonas de atención prioritaria. Finalmente, de acuerdo al artículo 36 de la ley, los lineamientos y criterios que establezca el CONEVAL para la definición, identificación y medición de la pobreza deberán utilizar la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, independientemente de otros datos que se estime convenientes, al menos sobre los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar,
acceso a servicios de salud, accesos a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Para el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, CDI, considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde la jefa o jefe del hogar, su cónyuge o algunos de los ascendientes, ya sea madre o padre, madrastra o padrastro, abuela o abuelo, bisabuela o bisabuelo, tatarabuela o tatarabuelo, suegra o suegro, declaró ser hablante de alguna lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares. El papel del hogar en la socialización de los individuos y en la transmisión cultural permite suponer que en aquellos hogares en los que una o más personas son indígenas tienen características en común y a la vez códigos lingüísticos. Con este criterio entendemos a la población indígena como el universo de personas que aún no siendo hablantes de lengua indígena comparten modos de vida y relaciones activas en el marco de las identidades étnicas. Es decir, tanto para la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal como para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, principales instituciones encargadas de la aplicación de políticas públicas en el combate de la pobreza en México, los criterios para la identificación tanto de zonas de atención prioritaria como de regiones, pueblos y comunidades indígenas en las cuales puedan implementar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones, han quedado rebasadas, pues las condiciones en la actualidad se requieren, exigen más que simples métodos de identificación objetiva, dejando de lado la multifactorialidad que tienen sumido a prácticamente la mitad del país en condiciones de pobreza. De nada sirve generar en una comunidad una vía de comunicación si no se dota de transporte o de luz eléctrica, si no se dota de tecnología. De nada sirve implementar tiendas rurales si no se tienen ni recursos económicos para poder adquirir productos. Quienes hoy compartimos las curules en este Congreso y tenemos como antecedente haber sido presidentas o presidentes municipales, o en su caso, quien ya han contribuido a la función pública, sabemos perfectamente que en la búsqueda de recursos económicos principalmente para atender la problemática de la población que representamos, nos enfrentamos a una serie de limitantes de los programas públicos de instituciones como la CDSOL y CDI, que basados en los criterios de asignación a la población de su objetivo, limitan el acceso a obras públicas, programas de beneficios de salud, educación, alimentación y de desarrollo económico y humano, a muchas otras poblaciones, comunidades y regiones con iguales o mayores necesidades, incluso en aquellas en las que se aplican. Los criterios limitativos parecen no estar orientados al objetivo inicial del combate a la pobreza, son intereses de desarrollo regional, o bien se deja de tener en cuenta que el haber sido beneficiados anteriormente con alguna obra o programa no los han sacado de la condición de pobreza extrema o vulnerabilidad. Recordemos que para salir de esta dicha condición se requiere una intervención integral y que de ninguna manera un solo programa o beneficio público detona por sí mismo la mejora de las condiciones de vida de las comunidades. Incluir los criterios de definición de las zonas de atención prioritaria y de identificación de regiones, pueblos y comunidades indígenas, aspectos como el desarrollo integral y no solo los sistemáticos, contribuirían de manera significativa en el desarrollo real de las comunidades, no solo del Estado de Hidalgo, sino de todo México. Un ejemplo de ello es lo publicado en el Diario Oficial de la Federación relativo a la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria Rural del Gobierno Federal, donde para el año 2014 Hidalgo consideraba 25 municipios con marginación, rezago social y con población en condiciones de pobreza extrema. Para el 2015 mantuvo el mismo número de 25 municipios y para el 2016 también 25. Preguntaría, ¿dónde está el avance? ¿Dónde están los resultados de las políticas públicas implementadas? Es evidente, en políticas públicas el gobierno federal está reprobado al no comprobar la mejora de condiciones de vida, no solo de las y los hidalguenses, sino de los mexicanos en general. Ante tales
consideraciones y la eminente preocupación de las diputadas y diputados independientes en este Congreso, nos permitimos someter a consideración del Pleno el siguiente acuerdo económico único. Las diputadas y los diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo exhortamos de manera respetuosa a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en coordinación con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, lleven a cabo el diagnóstico necesario que permite identificar los criterios que en la actualidad limitan el acceso a programas y beneficios públicos a poblaciones que por sus condiciones deberían ser consideradas como zonas de atención prioritaria y de alta marginación, con el objeto de adecuarlos a la realidad de pobreza que vive México y con ello lograr que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en emisión del decreto correspondiente, considere dichos elementos y beneficie a más sectores de la población. Atentamente, diputada Diana Montes Hernández y diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, diputada Inés Trinidad Salas Crisóstomo, dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 30 días del mes de junio del año 2016. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.